de cuajar porque casi fueron coetáneas en el tiempo aquella recomendación del Consejo de 2006 y la publicación de la Ley Orgánica de Educación. Pero nos centramos en esas competencias, replicamos básicamente las mismas competencias clave que define el Consejo de Europa, pero hemos tenido en cuenta también otros elementos, otras herramientas, como los marcos comunes europeos de referencia de determinados ámbitos que nos han servido y nos han sido de mucha utilidad para definir los currículos de algunas de las materias. Se han utilizado documentos internacionales de evaluación, el Learning Compass que veis ahí de la OCDE. Se ha tenido, por supuesto, como una herramienta fundamental en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030. Y también hemos mirado y hemos tratado de estudiar con detenimiento otros currículos, también de carácter competencial, de países más o menos cercanos, que tenemos evidencias y que hay evidencias con datos de que efectivamente la aplicación de los mismos en un corto espacio de tiempo ha generado una evolución en positivo en el desarrollo y en la respuesta de los alumnos. Estas son las competencias, básicamente, como os decía, replican las de 2006, no me voy a entretener en ellas. Los marcos europeos de referencia que han sido tenidos muy en consideración por los equipos de trabajo y también simplemente una pincelada en el hecho de que en todo este proceso de construcción de los currículos creo que hay dos cosas importantes a tener en consideración. En primer lugar, los equipos de desarrollo del currículo aparte de que han estado coordinados desde la Dirección General y desde mi subdirección por un equipo de asesores que se han hecho cargo de los diferentes equipos de trabajo, pero básicamente han sido elaborados y desarrollados por docentes en ejercicio. Es decir, esto no es algo que viene impuesto desde la Administración, esto es algo que ha sido trabajado en el seno de la Administración, pero por docentes que se encontraban trabajando en las aulas. Pero además de eso se ha tenido muy en cuenta todo el proceso de participación activa desde el inicio, a través de diferentes foros que se han ido poniendo en marcha desde el Ministerio, desde el primero en diciembre de 2020 y a partir de ahí ha habido una serie de foros y, por supuesto, también se ha atendido a todos los sectores, colectivos, profesionales implicados en el ámbito de la educación, además de, por supuesto, atender a todas las aportaciones que se han hecho por los trámites de información pública y de consulta que están previstos en la normativa. Todo este proceso de avance que se ha ido plasmando en diferentes proyectos hasta llegar a los reales decretos ha ido siendo publicado en este portal del Ministerio, en el portal de Educagov, donde ahora mismo ya están los reales decretos definitivos y donde hay una serie de herramientas o de propuestas que son un poco más gráficas que lo que es la propia lectura del Boletín Oficial del Estado, que pueden ser interesantes para su consulta y para conocer con un poco más de detenimiento todos los elementos curriculares y, en concreto, los de las áreas y materias que a cada uno de vosotros os pueda interesar. Bien, la estructura curricular, que básicamente es un poco el centro de esta presentación de esta tarde, os la cuento brevemente y luego pues ya os iré hablando de cada uno de los elementos curriculares de una manera un poco más concreta. Bien, partimos de la base de que el centro del modelo curricular que proponemos y que será el que se implante a partir del curso próximo no se inicia, como veis aquí, en lo que es la parte de contenidos a desarrollar, sino que empieza en lo que son las competencias clave. Es decir, yo creo que esa es la diferencia fundamental, porque veréis que los elementos curriculares son básicamente los mismos. La diferencia está en el enfoque, en dónde ponemos el objetivo a la hora de plantear el modelo educativo. Entendemos que hasta ahora el objetivo estaba fundamentalmente en los contenidos que se enseñaban en las diferentes áreas y materias. Con este nuevo modelo entendemos que el objetivo ha de ponerse, el foco ha de fijarse en el desarrollo de las competencias clave. Competencias clave que son definidas en el perfil de salida y que provienen directamente de las recomendaciones del Consejo de Europa. Es decir, en el perfil de salida lo único que hacemos es,
asumir como propias las competencias clave que define Europa, adaptarlas al sistema educativo español y a la edad de los alumnos y definir el modelo de alumno que queremos sacar a la finalización de la escolarización obligatoria en términos de esas competencias clave. Esa definición del alumno en términos de competencia es lo que hemos recogido en el perfil de salida, como veréis a continuación. No es más, el perfil de salida no es ni menos que definir competencialmente el alumno que queremos conseguir a la finalización de la escolarización obligatoria. Lógicamente, estas competencias clave, que son el objetivo que nos planteamos, están directamente relacionadas con los objetivos de etapa, porque los objetivos de etapa son prescriptivos, porque aparecen regulados en la Ley Orgánica de Educación y no podemos prescindir de ellos, ni debemos ni queremos hacerlo. Bien, para conseguir ese desarrollo de las competencias clave, para ser capaces de que nuestros alumnos lleguen a ese grado de desarrollo de las competencias, nosotros tenemos que trabajar desde un sistema que está montado ya administrativamente, que funciona, que está repartido en etapas, que está repartido en áreas, en materias, que está puesto en marcha por una serie de funcionarios públicos que tienen unas características y unas formaciones específicas y, por tanto, con estas herramientas tenemos que trabajar. Esas áreas y materias comprometen la estructura de las etapas educativas, pero desarrollamos el aprendizaje a través de lo que hemos llamado las competencias específicas de cada una de esas áreas y materias. Las competencias específicas que están planteadas como objetivos competenciales de mi materia dentro de la etapa, para lo que sirven es para poner en relación lo que yo trabajo en mi área con las competencias clave. Es decir, yo me planteo cómo desde el ámbito de conocimiento de mi materia soy capaz de favorecer el desarrollo de las competencias clave de los alumnos. Eso es un poco el sentido de las competencias específicas, como veréis a continuación. Claro, para ese desarrollo de las competencias específicas, que siempre tienen un carácter activo, es decir, es un aprendizaje activo, yo necesito poner algo en activo, y eso que yo pongo en activo son los saberes básicos. Los saberes básicos que, como veis, pues, son conocimientos, son habilidades y son actitudes. Son cosas que ya existían anteriormente. Es eso que yo necesito saber para utilizarlo de la mejor manera posible o para utilizarlo en el ambiente o en la situación que se me plantea, y el ser capaz de utilizar esos saberes básicos de una manera adecuada y acertada para responder a esos retos que se me pueden plantear, eso es lo que me hace ser más o menos competente, ¿vale? Por tanto, todo va un poco entrelazado. El cómo poner en marcha esos saberes básicos, el cómo plantear al alumno situaciones de más o menos realidad donde él tenga que ser protagonista de su propio aprendizaje, se hace a través de lo que hemos llamado situaciones de aprendizaje. Las situaciones de aprendizaje que están más en el ámbito de lo metodológico que en el ámbito de lo estrictamente, digamos, curricular, es un poco lo que cierra el círculo. Es el escenario donde yo genero esos retos, esas circunstancias ante las que el alumno va a tener que responder, va a tener que poner en activo el aprendizaje y hacer uso de esos conocimientos, de esas habilidades y de esas actitudes que yo estoy poniendo a su disposición en la medida en que las necesita. Bien, esto es un poco el engranaje del currículo, todo lo que son los elementos curriculares, como veréis a continuación. La evolución de todo esto, ya veréis que empieza casi desde la etapa de infantil, pero desde luego desde primero de primaria y va creciendo progresivamente con el alumno hasta cuarto de la ESO. Todo ese crecimiento progresivo ha de ser evaluado y ha de ser testado a través de lo que son los criterios de evaluación, que esa es otra herramienta que para los docentes es absolutamente reconocible. Este es un poco el modelo curricular, ¿vale? Y a partir de ahora os voy tratando de contar de una manera un poquito más detallada cada uno de los elementos. Cito aquí, en primer lugar, una referencia del Real Decreto 217/2022, el de la ordenación y las enseñanzas mínimas de la ESO,
Es un artículo que se replica, bueno, que viene de la LOE y que se replica en cada uno de los Reales Decretos y que refiere exclusivamente qué se entiende por currículo. Y lo pongo aquí para que veáis que no hemos inventado nada, es decir, que los elementos curriculares son exactamente los mismos y que, como decía al principio de la diapositiva anterior, lo único que hemos hecho ha sido cambiar el enfoque. Es decir, el currículo son el conjunto de objetivos, competencias, contenidos que nosotros hemos enunciado en forma de saberes básicos, y el hecho de enunciarlos en forma de saberes básicos precisamente es por incidir en eso que os decía antes del carácter esencial de los saberes que yo incorporo en el currículo. Que yo no tengo que sobrecargar el currículo, que seguramente habrá muchas cosas que sea muy interesante que el alumno aprenda, lo que pueden ser aprendizajes deseables, por llamarles de alguna manera, pero que solo aquello que sea esencial es lo que entendemos que ha de formar parte de ese currículo. Por eso, lo de enunciar los contenidos en forma de saberes básicos. Métodos pedagógicos y criterios de evaluación de la educación secundaria obligatoria constituyen el currículo de esta etapa. Por tanto, como veis, el artículo no ha cambiado. Los elementos curriculares son los mismos, la diferencia es el cómo trabajo con ellos. Estas son las definiciones, no me voy a entretener en leerlas porque son las definiciones que aparecen en los Reales Decretos de cada uno de los elementos del currículo. Las tenéis en la presentación, que por supuesto estará a vuestra disposición en cuanto terminemos, para que la podáis ver con mayor detenimiento si así lo estimáis. Y ya paso, como os decía, a contaros brevemente cada uno de los elementos. El perfil de salida es, dice ahí, el documento básico. Es el documento sobre el que empezamos a trabajar. Antes de empezar a construir reales decretos, antes de empezar a construir currículos de las materias, lo primero que hicimos fue pensar en el perfil de salida. Porque lo primero que uno tiene que hacer cuando va a emprender un trabajo, cuando va a emprender un viaje, es saber dónde va. Porque si no sabes dónde vas, pues es difícil conocer el itinerario. Entonces, a nosotros lo que nos interesaba era, lo primero de todo, definir el objetivo del sistema educativo, el objetivo de la enseñanza obligatoria, para a partir de, ya sé qué es lo que quiero conseguir, voy construyendo hacia abajo el camino por el cual voy a llegar a ese objetivo que me planteo. Por tanto, el perfil de salida, como os he dicho anteriormente, no es ni más ni menos que la definición del alumno en términos competenciales que yo quiero a la finalización de la escolarización obligatoria. Está pensado en términos de competencias clave, responde a los retos y desafíos del siglo XXI y está contextualizado en el ambiente y en el ámbito educativo español. Cito aquí también una referencia normativa que está recogida tanto en el Real Decreto de Primaria como en el Real Decreto de Secundaria y que refiere específicamente la importancia del perfil de salida. Dice el artículo que se refiere al perfil de salida. El perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica fija las competencias clave que el alumno debe haber adquirido y desarrollado a la finalización de la enseñanza básica. Constituye el referente último del desempeño competencial tanto en la evaluación de las distintas etapas y modalidades de la formación básica como para la titulación de graduado en educación secundaria obligatoria. Y además, fundamenta el resto de decisiones curriculares, así como las estrategias y las orientaciones metodológicas en la práctica lectiva. Como veis, el propio Real Decreto determina que el perfil de salida modifica todos los planteamientos educativos y del aprendizaje previos, es decir, es el referente de la evaluación de todas las etapas, es el referente de la titulación en el graduado de educación secundaria obligatoria, pero además es el referente de las decisiones curriculares, es el referente de las orientaciones metodológicas y es el referente de las estrategias que se ponen en marcha en la práctica lectiva. Por tanto, como veis, nuestro planteamiento como docentes o el planteamiento como docentes tiene que girar en torno a lo que se ha determinado en este perfil de salida. El perfil de salida ya lo habréis visto, pero bueno, si no habéis tenido ocasión de leerlo con un poco de detenimiento, os cuento rápidamente cómo está pensado. Tiene una breve introducción que explica todo esto que os estoy contando yo y a partir de ahí, de cada una de las 8 competencias que se definen en el perfil de salida, hay una breve descripción de lo que se pretende con la competencia y una serie de descriptores operativos que son los que nos sirven para
digamos, enunciar aquello que queremos que el alumno aprenda en el ámbito o sea capaz de hacer en el ámbito de esta competencia en concreto, ¿vale? Este es un ejemplo de la competencia plurilingüe que, como veis, aparece ahí definida y hay, digamos, dos momentos de medida. La columna de la izquierda, que sería el grado de desarrollo de las competencias o de estos descriptores que definen la competencia plurilingüe a la finalización de la etapa de primaria, y la columna de la derecha, que sería propiamente el perfil de salida, es el grado de desarrollo de esa competencia, de esos descriptores, a la finalización de la secundaria obligatoria. Lógicamente, como os decía antes, ya veréis que estos descriptores, estas competencias, están directamente relacionadas con los objetivos recogidos, en este caso, en el artículo 23 de la LOE para la secundaria obligatoria. Bien, los descriptores operativos, y esto es un poco para que veáis de manera más concreta cómo se utilizan, en muchos casos se repiten tanto para el momento de la primaria como para la secundaria e incluso para el perfil competencial que hemos establecido para la etapa de bachillerato. Como digo, en muchos casos el descriptor operativo se repite, lo que se hace es incorporarle algunas cuestiones que sirven de factores de progresión. En este caso, pues se han utilizado, por ejemplo, el factor de progresión de la complejidad, de la autonomía o del contexto. Si veis ahí, lo que se pretende con el alumno, una de las cosas que se pretenden con el alumno a la finalización de sexto de primaria es que use al menos una lengua para responder a sus necesidades comunicativas sencillas y predecibles, y ese mismo descriptor operativo a nivel de secundaria ya no es al menos una lengua, sino que será una o más y además de manera eficaz, es decir, con resolución. Y ya no solo en ámbitos comunicativos sencillos y predecibles, sino para responder a cualquier necesidad comunicativa del alumno. Otro factor de progresión puede ser la autonomía, por ejemplo, en el segundo caso, que el alumno sea capaz de hacer uso, a partir de sus experiencias, reconocer la diversidad de perfiles lingüísticos de manera guiada o hacerlo como estrategia para comunicarse, es decir, ya de manera independiente. Y otro factor de progresión puede ser, como en el caso tercero, el contexto, es decir, que ese descriptor operativo se limite al entorno más próximo del alumno o haga referencia al ámbito social más amplio ya, no tanto al entorno cercano, ¿vale? Por tanto, como veis, los descriptores se repiten, la dificultad va creciendo con la evolución del alumno y con el momento en el que vamos a medir. Bien, esta sería lo que son ya las competencias específicas, segundo escalón. Yo creo que las competencias específicas es lo que va a permitir claramente poner en relación nuestras áreas y materias con el elemento esencial que es el perfil de salida, porque nos plantea un escalón intermedio, como vais a ver ahora. Y por eso, una de las cuestiones que estuvimos planteando es si las llamábamos competencias específicas o las denominábamos objetivos competenciales de etapa, objetivos competenciales de materia para la etapa, porque en el fondo es lo que son. ¿Cuál es la diferencia entre lo que sería un objetivo de etapa de materia y una competencia específica? Pues ¿cuál es el fin? Y lo vais a entender fácilmente con ese ejemplo que tenéis ahí. Todas las competencias se han escrito de la misma manera, con un qué, que se presenta en infinitivo, un cómo, que se presenta con un gerundio o un a través de, y un para qué, que es la esencia de la competencia específica, es decir, la finalidad del aprendizaje del alumno en eso que la competencia específica está fijando. Y ese para qué tiene que tener una trascendencia a la materia. Y ese es el sentido de la competencia específica y lo que la diferencia del objetivo de la materia. Es decir, el objeto del aprendizaje no se queda en el entorno de la materia, sino que el objeto del aprendizaje, es decir, lo que yo estoy enseñando al alumno, tiene como finalidad mejorar en alguna de las competencias clave que están definidas en el perfil. Ahí dice, valorar el papel de la civilización latina en el origen de la identidad europea. Eso sería el qué quiero yo trabajar en esta competencia de latín. Cómo el medio que voy a utilizar comparando y reconociendo las semejanzas y diferencias entre las lenguas y culturas, y el para qué es para analizar críticamente el presente. Si os dais cuenta, ese para qué
no se centra solo en crecer en el grado de conocimiento de la civilización latina o de la cultura clásica, sino que el para qué responde a una intención de mejorar el